en una hora de Zoom para no sé qué instrucciones nos van a. Listo, continuamos. Ahora sí.
cuál era la duda? Yo tengo una duda con respecto, digamos, al color de la arena, ¿sí? De la arena de peña, ¿cierto? Es que yo he visto, por lo menos en el norte de Santander, que suele aparecer una arena un poco blanca, comparación de acá en la zona donde nosotros estamos, que la arena de por sí es de color rojiza o bastante naranja. Sí. Y es una arena que desborona bastante bien, a diferencia de allá que, digamos, hacíamos comparaciones la de allá pareciera que llevara, digamos, esto, como arcilla, como elementos arcillosos. Un momentico. Sí, señor. Ahora sí. Ajá, listo. Entonces, sí, claro, varía mucho. Esa es la cuestión. Lo otro, en muchas zonas no utilizan arena de río, sino arena de peña, es decir, de una peña, de una colina, de una montaña. De ahí es de donde se extrae esa arena. Pues obviamente si tiene un color rojizo, naranja y demás, lo que debe tener en forma es arcilla, ¿sí? Debe ser bastante arcillosa. Pues recordemos que la arcilla es un fino, por tanto, digamos, su textura es muy suave respecto de la otra. Entonces, aparte de eso, la arcilla tiene tiene sus propiedades precisamente de que también es bastante consistente, ¿sí? Tiende a ser plástica. Y pues de pronto las otras arenas es que de pronto están mezcladas. Ah, bueno, si tiene mucho rojo, debe ser también que hay por ahí tiene mucho contenido de hierro en algún momento. Lo que corresponde a la arena, que como más blanco es que eso, es que por estas zonas también hay mucho, como quien dice, consolidado de suelo de tipo caliza, ¿sí? Hay muchos yacimientos de caliza. Entonces puede ser que tenga un poco de eso, pero sí es común por estas zonas. Y sí, definitivamente, varía, así como lo recordamos, algunas eran areno-arcillosas, ¿sí? Y hay arcillas que tienen mayor proporción que arena. Entonces, en esos casos, sigue siendo arena, sigue comportándose como un gránulo, pero la textura pues tiende a ser mucho más suave. Y pues para los casos, por ejemplo, de pañetes, pues obviamente la que es más suave pues tiende a ser mucho mejor, sobre todo al momento de realizar una labor que pues la estaremos tratando en su momento y se denomina el cepillado, para generar el corte y demás en el pañete. Sí. Entonces, en ese caso, mi pregunta es, la arena, digamos, hay que echarle, digamos, utilizar una dosificación alta ahí para cuando se trabaja arena de peña, por lo menos una dosificación, digamos, 1,3, sería no digamos a diferencia de la de río que de pronto utilizamos para el friso 1,4. Pero, pues a Al ver, traer depende. arcillas no es necesario aplicarle un poquito más de cemento para que el mortero quede un poco más fuerte. Pues es que depende para qué sea. Pero, por ejemplo, para pañete, para frizz, incluso ayuda bastante que sea un poquito arcilloso. ¿Sí? Ok. Precisamente por las condiciones que va también a adquirir el componente de arcilloso al también estarse mezclando con agua. ¿Sí? Recordemos que una arcilla tiende a ser plástica, por eso tiene límite líquido y límite plástico sin problema. Entonces, al ser plástico, pues digamos que al estar realizando las labores, tiende como a pegarse, a extenderse mejor. Entonces, Más no, facilidad. sí, con más facilidad. Ahora bien, para respecto de lo que vendría siendo de pronto para mortero de pega de ladrillo, bloque y demás, pues habría que mirar. Ojo, una vez más, todo eso
todo eso, se supone que no es simplemente coger lo que hay por ahí ya, sino que con lo que hay que hacerle un estudio primero. Para eso se hace un diseño de mezclas. De los diseños de mezclas, buscando siempre la resistencia y por tanto pudiendo corregir ciertas dosificaciones, es decir, ciertas condiciones entre unos y otros, pues se puede buscar una buena relación para precisamente generar ese vínculo con el agua y el cemento, ¿sí? Entonces, pues habría que mirar respecto a eso, pero eso no es solo de vista y olor o olfato, sí, no. Hay que hacer un diseño de mezclas. En este caso, el ensayo que aplicaría para eso sería el módulo de finura, ¿no? Módulo de finura, sí. Pero pues hay otras condiciones también, ¿sí? Normalmente los diseños no se hacen con un solo ensayo. O sea, se requieren diferentes para entre esos, digamos, generar una especie de promedio, que es realmente lo que se hace cuando, por ejemplo, se desarrollan las correcciones de granulometría, que ese es uno de los típicos fijos que hay que hacer en todo lo que tiene que ver con diseño de mezclas. Entonces ahí precisamente se genera unos rangos y depende de las condiciones parámetros que se tengan, pues ya se sabrá. Entonces, no, pues para cierto caso voy a requerir más bien estos y estos, ¿sí? Ahora también, si es el caso que no, es que definitivamente no hay forma de hacer un ensayo de mezcla, y por lo menos toca hacer alguna prueba de cómo se comporta de cierta forma ese material, ¿sí? Una pequeña pruebita, pero pues en general es así. Listo. Pues, ¿para qué utilizamos eso? Efectivamente lo utilizamos, era lo que es el mortero de pega o de frisado y pañete típico. Cuando estamos realizando ciertas labores como medias cañas, seguro que vamos a estar utilizando sobre todo es mortero o pasta de mortero. ¿Ustedes entienden qué es una media caña? ¿O a qué hace referencia ese término, media caña? No lo vayan a confundir con alguna bebida alcohólica ni nada por el estilo. ¿Como un mortero de baja resistencia o una mezcla de baja resistencia, por decirlo así? No. Media caña es más bien el resultado de cómo se observa la aplicación de ese material y cómo queda precisamente después de ser aplicado. Ya les muestro, porque precisamente en lo que tiene que ver con lo de las cajas de inspección que le estuvimos hablando. Hay una cuestión allí que hay que realizar. Pues ya como ya les había dicho que les tenía que enseñar en algún momento eso, pues ya que estamos tratando el tema, para que también lo entiendan de una vez. Entonces ya les muestro. Bien. ¿Ya se ve ahí el modelo de SketchUp? Sí, señor, sí, ahí se ve. Bien. Parecida a la que teníamos ayer. Sí, parecida. Tenemos una tubería por acá, saliendo. Ojo, la tubería que sale obligatoriamente siempre se va a encontrar en la parte inferior de la caja de inspección. ¿Sí? Siempre en la parte inferior. Hay algunas condiciones donde se requiere que no baje, sino que suba, pero hay que hacer algo que se denomina en su momento y cuando estén viendo alcantarillado, seguro que también lo van a tratar en algún momento, algo que se denomina un sifón invertido.
Pero pues la parte de sifón la entendemos bien cuando estemos de verdad llenos en tema de tuberías sanitarias. Pero simplemente es que genera de que se llene en algún momento y ahí sí toca que trabaje un momentico a tubo lleno para que haga que pase el agua. Apenas pasa cierta altura, cierto obstáculo, continúa por gravedad como debe trabajar. Muy bien, tenemos la caja de inspección. Ya sabemos que es con mortero de pega, mortero impermeabilizado. Pero por dentro de la caja de inspección, obligatoriamente debe estar frisada o pañetada, ¿sí? Todas sus caras, las 4 caras. Muy bien, bueno, listo. Una mezcla de mortero, pañete, obligatoriamente impermeabilizado, entonces tendrá aditivos impermeabilizados. Y resulta eso. Aquí lo vamos a observar bien. Nosotros cuando estamos levantando, pues es lógico que si estos elementos son prismáticos, pues esto nos va a quedar aquí una arista más o menos a 90 grados, ¿sí? Es decir, normalmente entre las uniones de esos muros se va a generar escuadra. Allí también hay que verificar. Pero a lo que nos referimos con media caña, precisamente es algo como esto. Una media caña es algo que tiene cierta forma curva, donde debería haber una arista, es decir, una unión entre un plano vertical y un plano horizontal o entre planos verticales, en fin, ¿sí? Una unión entre planos de forma recta, donde debería haberla así, pero se requiere de que esté suavizada. ¿Cómo se suaviza? Generando una media caña. Es decir, originalmente nosotros vamos a tener una placa de fondo, que es recta, vamos a levantar los muros verticales, muro vertical, pues nos va a quedar precisamente aquí algo recto. ¿Sí? Recto. ¿Qué pasa específicamente con esto de las cajas de inspección? Que no se puede permitir de que el agua entre por allí tan fácil. Creo que ya habíamos hablado algo de eso con respecto de las piscinas,
Es exactamente el mismo caso. Entonces, esto es una media caña, ¿sí? Una media caña es un mortero adicional, ¿sí? Porque de que con el ladrillo y en la placa de fondo lleguemos a esta forma, no se puede. Entonces, la cuestión es generar un mortero y para que quede con esa forma, simplemente es rellenar esa esquina hasta cierto punto, más o menos alguna medida específica, y utilizar alguna pequeña recorte de tubería, ¿sí? Normalmente una tubería de 3 pulgadas perfectamente, pero un pedacito de esos viejos que resultan por allí. Simplemente es darle esa forma curvada, eso se denomina media caña. Esto se utiliza en lo que son las terrazas, ¿sí? Las cubiertas de terraza, las piscinas. ¿Para qué? Precisamente para que el agua no le quede fácil meterse por esos vértices rectos, que esa es la cuestión que tiene el agua, tiende a irse por ahí, sino que la encauzamos un poco y que se aleje precisamente de esa zona, que se aleje de aquí. Entonces el agua cuando llegue acá, pues está como en un pequeño tobogán. Entonces ingresa para el otro lado. Esta parte de abajo, y eso hay que hacerlo precisamente para garantizar de que se vaya por el tubo, que el emisor, el que va a salir, siempre está en la parte de abajo, por lo general. Debemos garantizar también con mortero ese cambio de pendiente, es decir, va a estar un poco en la parte posterior más levantado y pues más hacia la parte de abajo, es decir, con inclinación, con pendiente hacia el tubo emisor. Todo eso, este pequeño canalcito que se le hace para que todo el agua que le llegue se encauce para allá, precisamente eso se denomina cañuela. La cañuela también se utiliza específicamente en lo que tiene que ver con los pozos de inspección. Por eso, una vez más, esto es un símil muy bien como a escala respecto a un pequeño pozo de inspección. Es decir, llegan tuberías sanitarias con residuos, agua, tal, y se encausan por medio de una cañuela y va a tener media caña interna. Ojalá en todos los vértices tuviese media caña, pero por lo menos en la parte de abajo la debe tener. Es decir, en esta zona debería tener también media caña para garantizar que el agua que va a llegar se va a ir sin ningún problema. En las piscinas obligatoriamente debe tener ahora media caña. Las partes del fondo, esos vértices del fondo, y también las de los muros, las de todos los laterales. Siempre. ¿Entendido esto de la media caña? Y eso pues precisamente es con mortero impermeabilizado. Sí, señor, sí, se entendió. Muy bien. Respecto de lo que es los concretos. Entonces, bueno, digamos que el mortero, pues obviamente lo necesitamos, tiene que ser bueno. Pero sobre todo el mortero, pues más que todo nos va a aportar es la parte aglutinante. No es tanto la resistencia de verdad que tenga, sino en general que aguante. Esa dosificación que está allí es más o menos para que genere cierta consistencia. Por ejemplo, para el mortero de pega, que cuando se coloca una pieza de ladrillo o bloque o demás, pues no termine simplemente escurriéndose, que tenga cierta consistencia, cosa tal de que se mantenga en esa altura de eso que vamos a denominar precisamente las brechas, ¿sí? Una brecha es un espacio lleno entre una y otra pieza, normalmente de ladrillo, bloque o demás, para conformar muros. Pero lo que tiene que ver con la mezcla de concreto, obligatoriamente vamos a estar hablando de
resistencia, ¿sí? De resistencia. Para el caso de la resistencia al concreto, casi siempre la tenemos relacionada es con la resistencia a la compresión, ¿sí? A la compresión. ¿Aguanta un poquito de tensión? Sí, sí aguanta un poquito de tensión. Hay concretos que han estado, o sea, hay científicos que la pasan estudiando esta cuestión de las mezclas, las dosificaciones y demás, han generado concretos que incluso son de alto desempeño, así se denominan, no requieren absolutamente de refuerzo. Es decir, dentro de la dosificación, los aditivos o mezclas que le echen allí, ya va a generar, digamos, ese aporte a los esfuerzos de tensión que normalmente, o de flexión, que sufre precisamente y que ayuda perfectamente ayuda perfectamente el acero de refuerzo. En ese caso no. Pero pues en estos que vamos a estar tratando son los normalitos, concretos y acero de refuerzo, y cada quien se ocupa de lo suyo. Muy bien, si eso es así, quiere decir de que nosotros desde los planos de diseño, en algún lado de los planos estructurales nos tiene que decir que el diseñador, que no, hay que trabajar y buscar que la mezcla de concreto sea de tantos megapascales. Por aquí en esta tabla, no sé en cuáles tengan ustedes, por lo menos tiene por kilogramo por centímetro cuadrado, PSI y megapascales. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Nosotros en la NSR, por cuestiones digamos, de manejo de unidades, la NSR hace siempre referencia a medidas en megapascales. Entonces, estas son las unidades que nosotros vamos a estar trabajando para nosotros. Que sí, que más o menos entendemos que son tantos PSIs. Antes la gente siempre hablaba sobre eso, o kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Más o menos se puede entender así. Muy bien, entonces nosotros, pues básico desde allí, vamos a tener que saber cuál es la resistencia a la cual vamos a llegar. Sin saber a cuál resistencia, esta dosificación, pues en general, podríamos utilizar cualquiera. Entonces, digamos, ese parámetro inicial que nosotros debemos tener. Saber a cuál resistencia de concreto debemos llegar. Muy bien. Se supone que estas dosificaciones corresponden a una estandarización de materiales, cosa tal de que se sepa que más o menos, no importa dónde estén, van a llegar a esas resistencias. Ojo, eso no es tan real. Una vez más, hay que intentar hacer el diseño de mezclas cada vez que nosotros vamos a desarrollar un proyecto con los materiales que sabemos que vamos a contar. Si por alguna razón no se puede, pues por lo menos intentar de que las dosificaciones se hagan lo mejor posible y entender o más o menos revisar qué tan efectivos están esos materiales, qué buen aporte pueden generar. ¿Sí? Muy bien, una vez más, la parte de la primera columna a la izquierda siempre van a ser los elementos secos, cemento, arena, triturado o grava. ¿Sí? El primer numerito de esas columnas siempre va a referenciar el cemento, el segundo siempre va a referenciar la arena y el tercero siempre va a referenciar al triturado o grava, ¿sí? O agregado grueso en este caso. Muy bien. Noten que aquí ya no viene con los dos punticos y perfectamente pueden ir con los dos puntos. De igual forma, esto se lee 1, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 3. Y esa 1, 2, 3 es la que todo el mundo se sabe. Todo que haya pasado por una construcción entiende que supuestamente todo se hace con la mezcla 1, 2, 3, que para nada. Esta es una muy básica de 21 megapascales, es decir,
ni cerquita de la que de pronto se puede estar exigiendo para un puente o para algún colegio en estos momentos o algún hospital, ¿sí? No, no es la adecuada. Pero respecto de casas de 1 y 2 pisos típicas, la de 21 megapascales funciona perfectamente, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos definidos los megapascales. Entonces, con esos megapascales o con los PSIs o los kilogramos por centímetro cuadrado, nosotros vamos a poder identificar cuál es la dosificación que vamos a trabajar. Y luego nos pasamos precisamente a las columnas de los materiales, donde vamos a encontrar una vez más cemento, que vamos a hacer referencia a kilogramos, ya sabemos por qué. La arena, que siempre la vamos a encontrar por metro cúbico, y la grava por metro cúbico. Generalmente al final encontramos lo que es el agua, ¿sí? Ojo, ¿por qué aquí dice promedio? ¿Por qué creen? Que depende de las condiciones en las que estén los agregados, ¿no? Si el agregado de pronto está húmedo o está dependiendo de las Correcto. condiciones de humedad, sí. Exactamente. Y sobre todo, más que la grava, sobre todo la arena es la que tiene esas condiciones, ¿sí? La grava no tiende a como a retener tanta humedad, a diferencia de la arena. La arena sí puede retener mucha humedad. Entonces, este problemita, pues hay que entenderlo así. Es una medida estándar, por eso es que es necesario que se hagan diseños de mezclas y ejecuten lo que son las pruebas de cilindros para garantizar con esas dosificaciones y mezclas de concreto cuál es la resistencia que está alcanzando. Si se alcanza la que está buscando, perfecto. Seguimos trabajando de la forma como realizamos esa dosificación con esa agua en ese clima. Si no, pues hay que empezar a manejar las condiciones para lo que es la relación específicamente del agua y cemento. ¿Qué tanto hay que relacionar allí? Y en su debido momento, pues corregir, ¿no? Modificar, no hay ningún problema. Muy bien. Todo esto que vamos a hacer acá también es por 1 metro cúbico, pero ahora de concreto. Entonces vamos a entender esto. De pronto aquí no en la parte de la mezcla de mortero no lo dijimos. Y todo lo que tiene que ver con la dosificación de la parte que tiene que ver con los secos, ¿sí? Es decir, lo de la primera columna, siempre va a ser una proporción en volumen, ¿sí? Proporción en volumen. ¿Qué significa proporción en volumen? Ah, pues que los numeritos que me indican allí, que uno corresponde a cemento y el otro a arena, en el caso del mortero de pega o mortero parafrisado o mezcla de mortero en general, es que vamos a tener un recipiente y ese mismo, o por lo menos varios de la misma medida, exactamente de la misma medida, mismas condiciones, vamos a realizar esa dosificación, que es simplemente medir dentro de algún recipiente con las mismas medidas, tanto lo que tiene que ver con el cemento como lo que tiene que ver con la arena en este caso. Es decir, si tenemos un vaso de la medida que sea, de la forma que sea, y lo llenamos, supongamos que lo llenamos con cemento, a ras, listo. Ubicamos ese material en algún lado. Con el mismo vasito, porque necesitamos la misma medida, entonces lo llenamos de arena, ya tenemos uno, pero aquí dice que son 2 de arena, para el caso de la primera fila. Pues lo volvemos a llenar de arena y ya tenemos 2. Esa relación de haber mantenido
recipiente con el mismo volumen para la una y para la otra, me garantiza que estoy haciendo esa dosificación. Que en ese caso, con esa medida, seguramente no nos va a dar todo lo que necesitamos para generar un metro cúbico, pero pues en relación es a eso a lo que tenemos que llegar. ¿Qué pasa con esto? Pues nosotros utilizamos normalmente son baldes o cuñetes para este tipo de dosificaciones. Entre más exacto sea, mucho mejor. Entonces vamos a ver el dibujito porque exactamente lo mismo va a pasar aquí con el concreto. El mismo recipiente o varios exactamente iguales para garantizar la medida, vamos a tener que utilizar para cemento, tantos para arena y tantos de la grava. ¿Para qué? Para poder desarrollar eso. Si nosotros alimentamos estos metros cúbicos, estos kilos de cemento, ¿sí? En esa dosificación, es decir, con esas medidas, vamos a poder garantizar generar los metros cúbicos que necesitemos. Estas medidas específicas que están aquí son para 1 metro cúbico. Puede que necesitemos más, puede que necesitemos menos. No hay problema. Simplemente en algún momento haremos un pequeño factor de conversión de que tanto es para 1 metro cúbico. Ah, bueno, pues para tantos metros cúbicos, ¿cuánto será? Así. Y aquí, por ejemplo, lo tenemos. Entonces, noten que es prácticamente el mismo baldecito. En una mezcla 1, 2, 2, es decir, la inicial que estamos viendo por allá. Entonces, bueno, tenemos baldes de la misma medida. Un balde del cemento, con la misma medida, 2 baldes de arena, con la misma medida, 2 baldes de grava o triturado. Esto me genera precisamente esa dosificación. 1, 2, 2. Esos numeritos representan realmente eso. Adicionándole agua. ¿Qué tanta agua? La que nos dice allí. Para el caso, para obtener pues, 27 megapascales, que sería en este momento la resistencia deseada que alcancemos, 190 litros en promedio. Supongamos que es 190 litros. Bueno, pues se miden tantos litros, se desarrollan los 190, se mezclan todos estos materiales, se homogenizan y perfectamente podemos formar 1 metro cúbico. ¿Y qué es 1 metro cúbico? Algo que tiene 1 por 1 por 1, ¿sí? 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad. Eso es 1 metro cúbico. Nos genera siempre volumen. Resulta y acontece que en las obras tienden a hacer este tipo de, digamos, de relación de dosificaciones. No, que yo me las sé hacer con acarretilladas, que son no sé cuántas carretilladas de cemento, no, por tantas pacas de cemento, tantas carretilladas de arena, tantas carretilladas de grava, y con eso da. Pues resulta y acontece que, por ejemplo, las carretillas, que es uno de esos equipos que utilizamos mucho, que son difíciles de garantizar y medir precisamente sus dimensiones. Es decir, no son, por ejemplo, como las de una caja de una volqueta que perfectamente podemos ubicar de cuánto es, un largo, un ancho y una profundidad. Estas tienden a ser de diferente medida por todo lado. A no ser de que usted pueda garantizar eso, sacar bien la medida, que sí se puede sacar. También verificar hasta dónde hay que llenarla, cómo hay que llenarla de tanto para que sea exactamente como lo mismo que tenemos acá, como si fuese el mismo recipiente para todos los otros materiales. Esto que vemos aquí es lo que denominamos buggy. Y lo otro es la carretilla, que es muy similar. ¿Saben cuál es la diferencia entre el buggy y la carretilla? ¿El tamaño?
Tamaño, pero no tanto. Realmente el tamaño no es la cuestión. No, señor, no. Lo que pasa es que las carretillas, o sea, cuando usted va a un proveedor de materiales de construcción y solicita carretillas, la carretilla, primero, por lo general, la llanta no es de inflar, ¿sí? Es un elemento que cuando termina su uso de esa llanta, hasta ahí llegó ese elemento, ¿sí? No tiene para adicionarle repuestos. Mientras, y todo el resto tampoco es de repuesto. O sea, hasta ahí llega el elemento. Por eso incluso en algunas zonas después de construcciones grandes, uno las ve que hacen parte del paisaje y las empieza a reciclar y volver jardineras y demás. Esas son las carretillas. Los buggies no. Los buggies, todas sus partes usted las puede conseguir con repuestos. Entonces, no, que se nos dañó solamente la cubita, el baldecito de la cajita del buggy. Le venden solamente la cajita y la reemplaza. Que no, que se nos pinchó, pues se pinchó, pues simplemente llévela a un montallantas y que le reparen su neumático. Cualquiera de las partes precisamente son intercambiables, pues, se pueden conseguir por repuestos. Y pues ya la medida normalmente pueden ser un poquito más grandecitas estas, pero se pueden conseguir de cualquier otra medida. O sea, no es una medida estándar para estos elementos.